que es importante para después subirlo. Chiquillos, si determinamos que la clase de hoy es la última antes de la prueba, hoy día mismo termino la clase y les subo esta presentación, o sea, no se la subo, se las mando a sus correos para que la tengan directamente, al igual que las clases grabadas. Así que en eso no hay problema para que después la revisen, que es lo que hemos trabajado durante las últimas 2 o 3 semanas, que tiene que ver con esto de la globalización. Recuerden que el concepto de globalización nace de lo más básico, del globo terráqueo, es decir, es el todo en el planeta. ¿Y cuáles han sido sus dimensiones? Y hoy día vamos ya a meternos a esto bien de la economía, porque acuérdense que la globalización es en primer punto un tema que tiene que ver directamente con la economía, de ahí nace. Y de ahí vienen todos los factores, vienen todas las cosas que tienen que ver, además, con las dimensiones humanas. Pero es la economía lo principal en esto. Así que vamos a ir avanzando. Esto ya lo hemos visto, que un poco cuáles son las definiciones de la globalización según distintas perspectivas y cómo ha ido avanzando en el tiempo. O sea, yo les dije que el tema de la globalización, si bien es un concepto que tomamos los últimos 30 años, es algo que viene progresivamente dándose en el mundo desde que los exploradores europeos un poco fueron descubriendo todos los territorios y fueron tomando, conquistando las distintas partes que iban descubriendo, o sea, América, Oceanía, Asia, África también, y se fue tomando mucho o dominó el tema del comercio. Al final es el comercio aquí el que está mandando durante los siglos XVI, XVII, XVIII, se asumió el capitalismo se asumió al capitalismo como la forma, en el fondo, en que la sociedad se organizaba. Las sociedades humanas se han organizado desde la antigua, no sé, ustedes piensen, chiquillos, reflexionen respecto a lo que eran los primeros grupos humanos, cuando recién aparece como la especie humana moderna hace unos 300.000 años, que es lo que somos los Homo sapiens, grupos de cazadores-recolectores que vivían en tribus, o en comunidades muy pequeñas, porque había que tener un equilibrio con la naturaleza y un equilibrio con la gente que se podía alimentar, etcétera. De ahí evolucionamos ya a sociedades más complejas, cuando se descubre la agricultura y viene el tema de la esclavitud, por ejemplo. Cuando se descubre la agricultura, claro, al principio todo bien, pero después vienen ya los grandes imperios, los primeros grandes imperios en Mesopotamia, en Egipto, y viene el tema de la esclavitud, después viene el tema del desarrollo occidental en cuanto a Grecia, a Roma, donde se mantiene la esclavitud a pesar de los liberales que eran, del pensamiento que te lanzaban. Ahí ustedes han estado con el profe Daniel Geria, ¿cierto? Viendo cómo los griegos, sobre todo, empezaron a cuestionarse muchas cosas, pero ellos mantenían la esclavitud. O sea, yo sé que Daniel les ha hablado de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, como grandes pensadores, etcétera, cuestionándoselo todo, Pitágoras, que crea todo este sistema matemático, o que lo descubre, digamos, pero ellos tenían esclavos en sus casas, ellos eran los privilegiados de la época. Y luego viene, qué sé yo, cae el tema de esta civilización occidental antigua de la Grecia y la Roma, y viene el periodo de la Edad Media, donde la esclavitud desaparece un poco, y viene, pero sí, el tema de los serbios, de los campesinos, de los reyes, de los señores feudales, y luego viene nuevamente una explosión de la esclavitud a partir del descubrimiento de nuevos territorios. Así va evolucionando el hombre. Y el hombre hasta el día de hoy, entonces, evolucionó a un sistema en que manda la economía, manda el comercio, y lo que importa acá es en el fondo la explotación de recursos naturales para la sobrevivencia de algunos. Sobrevivencia de todos, digamos, pero que son algunos los que tienen un poquito más allá de oportunidades respecto a la sobrevivencia.
Y la globalización lo que tiene que enseñarnos es que nos lanzó a una interconexión mundial, que es lo que hemos visto, ¿cierto? Por ejemplo, con esto de las transnacionales, que nos lanzó a una interconexión mundial que tiene que ver con la tecnología de la información, las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, pero también con la explotación o con la sumisión que tiene el mundo respecto a muchas cosas que se van dando. Aquí hablamos de críticos, habíamos quedado, por ejemplo, en esto, en las opiniones a favor y las opiniones en contra, en cómo la globalización y la tecnología ha permitido que nosotros tengamos ciertas, como seres humanos, ciertas facilidades respecto a las que tuvieron nuestros antepasados directos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, en cuanto al uso de la tecnología, de las comodidades, pero también hay una contra, que es la desigualdad, es el daño medioambiental, es la explotación desmedida de recursos naturales, es el calentamiento global, etcétera. Y hasta ahí más o menos fuimos quedando, terminando con un poco esta paradoja en que los grupos antiglobalización usan las mismas herramientas de la globalización para darse a conocer, y además terminamos diciendo esto, que hay unas dimensiones y hay unos factores facilitadores de la globalización. Que vamos a ver hoy día y entender bien hoy día es un poco el tema de la parte ya directamente que tiene que ver con la economía y otras dimensiones que afectan en la globalización. La globalización tiene dimensiones. Cuando hablamos de globalización hablamos de una aldea global, es decir, el mundo es uno solo y estamos todos interconectados. Primero fue la economía, fue el comercio, pero al mismo tiempo del desarrollo de la economía, del comercio a través del capitalismo, surge la idea de las comunicaciones y entra con mucha fuerza la tecnología. Y eso nos permite tener comunicación directa con todas partes del mundo. Y ya he dado muchas veces el ejemplo, yo tomo mi celular y sé inmediatamente lo que está pasando en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del mundo, con un plan de datos y con mi celular. En Chile, imagínense que hay en estos momentos unos 15 millones de celulares activos en Chile, que es un país del tercer mundo, un país que podemos decir no desarrollado, medio pobre, que ha avanzado harto, pero somos la última que nos estamos cayendo del mapa. 15 millones de celulares activos. Existen 18 millones de líneas de celulares, de números telefónicos. Imagínense lo que es eso. Todo el mundo hoy día tiene celular, desde los niños más pequeños, ustedes y hasta los más viejos. Y todos estamos interconectados. Eso, claro, nos lleva a pensar en nosotros como personas, pero veamos también que cómo nos cambia y cómo influye desde el punto de vista de lo principal que tiene que ver con la globalización, que es lo económico, desde donde nace. Eh, Como les decía yo, el mundo se une a través de los viajes de exploración del siglo XV, XVI sobre todo, pero la globalización tal cual nosotros la entendemos hoy en día tiene que ver con lo que empezó a ocurrir eh, a partir del siglo XX, sobre todo a fines del siglo XX. Eh, Se desarrolla el Internet en los años 70. El Internet nace como una comunicación entre las universidades en Estados Unidos para transferirse datos, pero se les transforma al final el Internet en una comunicación entre todas las sociedades mundiales, que llega al punto en que al final del siglo XX está todo conectado a través del Internet y toda nuestra información, por ejemplo, está en Internet. Eh, Mucho se habla, por ejemplo, del uso de las redes sociales y del cuidado que hay que tener con el uso de las redes sociales,
porque las redes sociales muchas veces te preguntan no solamente tu nombre y tu mail, a veces hay que colocar la dirección, a veces hay que colocar el root, el código postal. Todo lo que yo subo a internet queda ahí para siempre, para siempre. O sea, yo mañana subo una foto que estoy en la piscina y qué sé yo, hago un clavado y en el clavado me di vuelta y qué sé yo, y después digo, no, mejor borro esa foto o borro ese video, ya quedó. Aunque lo borre, ya quedó. Toda esta información que nosotros traspasamos como seres humanos queda en esta gran nube que es el Internet. Y eso, y ustedes quizás ya lo sepan, ha ido creando, primero, la inteligencia artificial y segundo, los algoritmos. Yo no sé si alguna vez, no sé si lo hablé la semana pasada con ustedes, chiquillos, yo no sé si les ha pasado que de repente están con unos amigos, ustedes tienen 17 años, ¿cierto? 18 algunos, y están hablando con amigos, oye, ¿sabéis qué? El otro día pasé por tal lugar y vi una, qué sé yo, eh, vi una cerveza eh, que compró mi papá, me dio a probarla en la casa y era súper buena y me gustó y qué sé yo, y hablan sobre eso unos minutos y no sé si les pasa a ustedes, y díganmelo por el chat o que después se meten a Face o a Instagram y les aparece publicidad de cerveza. No sé si les pasa eso. O si están hablando de cualquier cosa, hoy me gustaría viajar, sé que estoy chato, quiero vacaciones. Lo único que quiero es irme a conocer eh, Sudamérica, viajar a Perú, conocer el Machu Picchu, después arrancarme a Buenos Aires, conocer la 9 de julio, y al ratito en Facebook, en Instagram, sobre todo, en esas dos aplicaciones, aparecen publicidad de agencias de viaje. O sea, cuando uno baja estas aplicaciones, le entrega ciertos permisos y uno de los permisos que uno le entrega cuando acepta la descarga de esta aplicación, acepta que la aplicación pueda tener acceso al micrófono. Así que imagínense cómo estamos desconectados, imagínense, pues chiquillos, cómo estamos desconectados que de repente estamos en un grupo familiar o en un grupo de amigos hablando de ciertos temas y después nos llega publicidad. ¿Publicidad para qué? Fíjense en lo que dice ahí sociedad de consumo. Para eso, para el consumo masivo. O sea, la inteligencia artificial que ellos crearon hizo que apenas nosotros pensemos y hablemos de un tema, nos ofrezcan ese producto. O sea, ya qué más inmersos en una sociedad de consumo podemos estar si no podemos ni siquiera hablar en privado, porque hay una inteligencia artificial, obviamente no es un chinito o alguien de la India que está escuchando y mandando el mensaje, no, es un algoritmo, es la inteligencia artificial que logra detectar de lo que se está hablando en distintos idiomas, en distintas partes del mundo, al mismo momento y enviarte publicidad para que tú consumas bienes y servicios y consumas esos bienes y servicios que están disponibles. Están disponibles porque por algo te lo ofrecen. Así que eso es parte de la globalización, chiquillo. Es parte. No podemos entender la globalización si no entendemos la idea de aldea global, es decir, que estamos todos unidos, y al mismo tiempo la idea de la sociedad de consumo, que esto se sostiene por lo que nosotros consumimos. Y ahí, bueno, va a venir todo el tema de los capitales, el dinero, las deudas, los créditos, etcétera. Pero a lo que voy yo es que no sé si ustedes le hicieron leer el libro 1984 en algún año, generalmente se lee en tercero o cuarto medio, o a veces un poquito antes, en segundo, pero ahí un poco te muestran como una dictadura, entre comillas, virtual, una dictadura que lo controla todo,
yo no la he visto, pero es un poquito como los Juegos del Hambre. Yo he visto un par de películas de los Juegos del Hambre, pero es un poquito como eso. Es como que juegan un poco con nosotros, porque nos controlan, nos ven, tienen nuestra información, escuchan nuestras conversaciones y nos lanzan esto. Ahora podemos decir, ya, pero ¿qué daño hace? Si yo estoy hablando de que quiero tomar bebida y me llega una publicidad de bebida, ¿qué daño me hace? Ninguno. Pero imagínense un paso siguiente. Y ahí pongámonos en las teorías medias conspirativas, que yo no creo para nada, pero imaginémonos. Imagínense el paso siguiente. Si logran escuchar mis conversaciones para el tema del consumo, imagínense lo que puede hacer a futuro en estados que quieran controlar a su población, que se escuchen estas conversaciones y que el algoritmo cambie para el consumo y lo haga para el control de la población. O sea, estamos frente a algo que es potente, es muy potente. No quiero hacer juicio de valor, si es bueno o malo este sistema. No, no, porque ya vimos las cosas positivas que dicen, las cosas negativas, pero es muy potente. Y frente a eso, entonces, sigamos avanzando. La globalización tiene que ver con todo, chiquillos. Y aquí, si están ahí para tomar apuntes, vayan tomando, porque estas son ideas un poco que no voy a poner tanto texto, pero la globalización va por todos los ámbitos. El tecnológico, por lo que estamos hablando, el desarrollo de las tecnologías, sobre todo de la información y la comunicación, pero también, como lo hemos dicho, lo económico, con un mercado mundial en que, como dice acá, se suprimen las barreras arancelarias. Arancel, para que hablemos todo el mismo idioma, arancel es un impuesto que cobran todos los países del mundo por los productos extranjeros que entran a ese país. Es decir, Chile, por ejemplo, no produce autos. Cada auto que ingresa a Chile, que viene del extranjero, paga un arancel, es decir, un impuesto. La globalización lo que ha tratado de hacer, y lo lleva haciendo en los últimos 40 años, es disminuir este impuesto. Es decir, que los productos del extranjero que entran no paguen tanto impuesto para que puedan competir con los productos nacionales. En el caso de los autos, que fue el ejemplo que yo les di, no hay problema, porque Chile no fabrica autos. Pero sí, por ejemplo, Chile, por muchos años, se especializó con una industria textil muy potente. Una industria textil, obviamente, de las telas, obviamente de la fabricación de ropa, de zapatos, se especializó mucho y teníamos una industria nacional muy potente. En distintas ciudades de Chile, las fábricas de zapatos, las fábricas de ropa tenían gran fuerza, le daban empleo a muchos de sus habitantes de esas ciudades. Está el caso de ahí en Lota, en Tomé, perdón, en Tomé, de la gran textil que había en Tomé, que le da trabajo a toda la ciudad de Tomé. Pero ¿qué hizo Chile? Como entró en este tema de la globalización, bajó el impuesto a la ropa que entraba de otros países y le bajó el impuesto a la ropa que entraba, por ejemplo, desde China, que son 1.200 millones de habitantes, que no tiene una legislación laboral de tiempo moderno, donde el trabajo infantil todavía está muy presente, la explotación laboral todavía está muy presente en China, por lo tanto sus productos eran mucho más baratos, de menor calidad, pero mucho más baratos. Y además de más barato, entran sin pagar impuestos. ¿Qué pasó en Chile en los años 90? Fines de los 80, 90, 2000, se llenó de ropa china. O sea, todos, a pesar de que sean marcas norteamericanas, europeas, son prácticamente fabricadas en China, en Singapur, ustedes eso lo saben. Las zapatillas Nike, etcétera. Todo eso bajaron los precios. Al bajar el impuesto de ingreso, ¿qué hizo?
que la industria nacional no pudiera competir con esos precios, porque la producción acá les salía más caro que lo que nos enviaban de afuera. Por lo tanto, todas las industrias textiles y de zapatos chilenos, la gran mayoría, quebró, desapareció. Y ciudades como Tomé, que vivían en torno, por ejemplo, a esta fábrica textil, quedó cesante. Y uno ahí tiene las dos visiones. Por un lado, uno puede decir, eso es un beneficio, porque la gente puede consumir productos a un precio más barato, es verdad, pero al mismo tiempo tiene una contra, que es que destruye un poco la economía local. Cuando algo se destruye, ¿qué nos pasa? Que es la teoría de la evolución. ¿Qué nos pasa? Lo que yo les decía al principio, como nos hemos ido acostumbrando a la pandemia. Cuando algo se destruye, cuando algo cambia profundamente, o nos adaptamos o nos extinguimos. Por lo tanto, tuvimos que adaptar nuestra economía a entender que ahora lo que mandan son las transnacionales. ¿Por qué? Porque les suprimimos las barreras de aranceles, de impuestos. Antes se cobraba mucho impuesto porque entrara un producto, ahora se cobra poquito. Entra más barato, beneficia a la gente para que acceda a esos productos, pero al mismo tiempo destruye la economía local. Socialmente, obvio que afecta, y ahí les voy a dar unos conceptos que tienen que ver con lo cultural, chiquillos. Existe hoy en día el concepto de homogeneización cultural. ¿Qué es la homogeneización? Lo homogéneo, igual. Homogéneo es sinónimo de igual. Es decir, hoy en día estamos en una sociedad que cada vez más se rompen las diferencias culturales y somos más o menos todos parecidos. O sea, hoy día salgo a la calle, voy a pasear a mi perro por el parque y veo chiquillos que están vestidos exactamente igual a como está vestido un cabro en el Bronx, ahí en Nueva York, con el gorro grande, ¿cierto? El jockey ahí grande, plano arriba, con la etiqueta puesta, con los polerones con 4 o 5 tallas más grandes. Eso es homogeneización, es decir, las sociedades empiezan a parecerse cada vez más. Y la hibridación es cuando nace algo nuevo. La hibridación es cuando se mezclan dos realidades. Ahí podemos buscar muchos ejemplos también, sobre todo en el tema de la gastronomía, por ejemplo, en las comidas, cómo vamos mezclando cosas que son culturales de acá, culturales de Chile, con cosas que vienen desde fuera. Esa es la hibridación. Eh, Pucha, no sé, a ver, un ejemplo que se me ocurre en estos momentos. eh, no sé si a ustedes se les ocurre algún ejemplo de hibridación donde se mezclan las culturas. Eso también va pasando desde el punto de vista cultural. Cultural. Ya se me va a ocurrir algún ejemplo, porque hay varios ejemplos, no sé, por ejemplo, cuando uno come, pucha, más allá del ceviche, bueno, no me acuerdo ahora, chiquillos, pero ya de hibridación significa cuando se mezclan dos culturas y nace un producto nuevo. Y en lo político, para terminar ya, en lo político está una formación de, como dice ahí, organismos supranacionales, es decir, que van superando el concepto del Estado-nación, el concepto del país, de la soberanía misma, de la autodeterminación de los pueblos, que es algo que viene, ¿cierto?, de la época de la Revolución Francesa, sino que se empiezan a crear organismos internacionales que también tienen cosas muy positivas y al mismo tiempo negativas. Cosas positivas, por ejemplo, la existencia de la ONU, de el, del Tribunal de la Haya, que permite que la Tribunal de la Haya permite que los países vayan a un árbitro y solucionen problemas limítrofes o problemas sobre todo del dominio de ciertos territorios, o la Corte Internacional de Derechos Humanos,
que tiene la jurisprudencia o tiene el derecho, digamos, de juzgar delitos que son contra la humanidad. Esos son aspectos quizás positivos de la globalización, es decir, hay organismos que fuera de Chile, en este caso ya que estamos hablando de Chile, fuera de Chile son capaces o tienen las facultades de intervenir un poco en lo que pasa en Chile respecto a situaciones sobre todo que tienen que ver con los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la misma ONU, la Organización de las Naciones Unidas, etcétera, son organismos que superan el concepto de Estado-Nación y obliga a los estados a tener que abrirse a una legislación más universal, a un respeto universal de los derechos humanos. Eso es algo positivo de la globalización que surge a partir de la Segunda Guerra Mundial. Por ahí me dijeron el sushi, exacto, ahí mira, no se me ocurría ningún ejemplo. El sushi, pues chiquillos, ustedes vayan a Japón y coman sushi en Japón, no tiene nada que ver con el sushi chileno. De hecho, la comida china, no hay, yo creo que el plato nacional en Chile, se lo digo así como bien en serio, el plato nacional de Chile debería ser la carne mongoliana. No la humita, no la cazuela, no el costillar con papa, no la centolla con no sé qué, no el anticucho. Chiquillos, el plato nacional es la comida, es la carne mongoliana. En ninguna parte del mundo existe la carne mongoliana como se prepara acá. Viene de mongoliana porque se supone que es de Mongolia, que está ahí al norte de China, y los restaurantes chinos a nosotros vamos y nos venden como si fuera comida china, y al final no, chiquillos, los chinos jamás, jamás han comido carne mongoliana. Es un invento chileno con ingredientes chilenos, o que por lo menos aquí se dan con mucha fuerza, no solamente la carne vacuno, con el cebollín, con la cebollita picada, con el ají verde. ¿Ustedes creen que los chinos comen ají verde? Si la carne mongoliana, y ahí está, muchas gracias a Ninoska, que fue la que me recordó. Ejemplo de hibridación, la carne mongoliana. Tomamos algunas cosas de los chinos, de su preparación, y le hicimos chilena. Y al final, y yo les juro, chiquillos, y piénsenlo, reflexionen, para mí la carne mongoliana debería ser el plato nacional. No la empanada, no la cazuela, no la humita. Carne mongoliana la comemos durante todo el año, nos salva de cualquier cosa, la podemos poner en una marraqueta, la podemos poner en las mismas empanadas, la podemos hacer de relleno, la juntamos con arroz. Carne mongoliana, plato chileno. Vayan a cualquier parte del mundo y no existe. No existe la carne mongoliana. Ya, chiquillos. Entonces, para que cerremos, porque me ha alargado harto con varios comentarios, pero vamos cerrando para que tengamos entonces la prueba la semana que viene, como ustedes, no sé, decían. Internacionalización de la economía, ¿cierto? Todos los países del mundo dependen de otros países del mundo. Hay una guerra comercial hoy en día entre China y Estados Unidos por quien controla un poco más esto. Estados Unidos y China son los que controlan esto. Europa se dio cuenta, los países europeos se dieron cuenta que era imposible competir con Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y se unieron en lo que se llama la Comunidad Económica Europea. Es decir, los países de Europa tratan de funcionar como uno solo respecto al resto del mundo. Así que tenemos ahí un dominio de Estados Unidos, China y un poco lo que es la Comunidad Económica Europea. Eso es lo que podemos llamar prácticamente el primer mundo. Ya después venimos nosotros, que somos el tercer mundo, y ahí vamos, nos presionan para que les compremos a uno, les presionan para que les compremos al otro, etcétera. Pero estamos todos interconectados en esta economía global. Nuestros principales compradores, ¿quiénes son? China y Estados Unidos. Todo lo que Chile le vende al mundo, prácticamente 90% lo compra entre China y Estados Unidos. El cobre, la fruta, el vino, la harina pescado, todo lo que producimos se va para allá. Son las dos potencias de las que dependemos y no tenemos otra posibilidad. Chile es un país pequeño, podemos cambiar muchas cosas, pero
pero no tenemos el poder ni económico ni el poder de población. Somos 17 millones, pues chiquillos, 18 máximo. Somos tan poquito. Piensen que Argentina tiene más de 40 millones, Brasil tiene más de 200 millones, Colombia tiene más de 50, Perú tiene más de 30. Si somos un poroto en el mapa, no somos nada frente a esto de la economía global. Por lo tanto, dependemos de esta economía. Ya. Y aquí para ir finalizando, ahora sí, antes de mostrarle un último gráfico, el libre comercio es lo que más funciona, es decir, la baja de aranceles, la baja de los impuestos para ingresar productos a otros países es lo más importante. Y ahí vienen los tratados de libre comercio. Yo firmo un tratado de libre comercio con Suecia. Ya, entonces todo lo que yo le compro a los suecos va a entrar con un impuesto menor en Chile, pero me sirve porque para las empresas exportadoras de Chile, todo lo que entra a Suecia también va a entrar más barato y va a poder competir en precios allá. Por lo tanto, si yo a Suecia le mando, qué sé yo, paltas, que los suecos no tienen palta, ¿de qué me aseguro? De que las paltas chilenas lleguen a menor precio que las paltas que hace Perú, las paltas que hace Australia, de las paltas que hace Argentina. Eso es el libre comercio, los tratados de libre comercio, intentar entrar con mis productos a un menor valor a los demás países. El libre flujo de capitales, recuerden que el capital es el dinero, es lo financiero, también es importante. Por eso se han bajado o se han eliminado los impuestos a las compras en el extranjero, y ejemplos que yo he dado toda esta semana que tienen que ver con qué, tienen que ver con el tema, por ejemplo, de las aplicaciones. Yo meto mi número de tarjeta de crédito en la Switch de mi hijo y el otro día me embarró con 12 lucas que se compró un juego online. Esos 12.000 pesos que nacen de mi sueldo en Chile y que yo tengo que pagárselo al banco con el que tengo la tarjeta de crédito, esos 12.000 pesos, ¿dónde terminan? Terminan en Estados Unidos. Es decir, es plata, es dinero que escapa de Chile, es un capital que escapa de Chile. Porque llega a Estados Unidos, porque la empresa tecnológica de Nintendo creó la Switch y creó un juego que mi hijo de 16 años quiso que le comprara y me embarró y se lo compré, me convenció y ahí están, mis 12 lucas fuera. No fuera solamente para mí, fuera de Chile. Y aportan a la economía de Estados Unidos. Y yo soy uno, imagínense los millones de personas en el mundo que compran juegos de Switch, que compran películas, que se conectan con Netflix. Imagínense las conexiones de Netflix. Todo ese dinero, ¿a dónde va? Ese es el flujo de capitales. Sale el dinero de un país y se va a otro. Las empresas transnacionales ya las vimos, ¿cierto? Las empresas transnacionales son las que yo les mostraba en los mapas, que están presentes en todo el mundo, que reciben beneficios tributarios, que es cierto, veamos lo positivo, dan trabajo, activan la economía, etcétera, pero traen un producto extranjero y la gente tiene que consumirlo para que se mantenga el que ellos den trabajo. O sea, sería bonito quizá aquí tener, o que todos consumiéramos solamente, ¿cómo se llaman las bebidas cola? Las líder cola, las bebidas a cuenta, pero al final, ¿qué compra la gran mayoría? Compra la Coca-Cola, compra la Pepsi, la Fanta, por un tema de calidad, pero paga más plata, etcétera. Todo eso está entonces interconectado. Y aquí terminamos, chiquillos, porque ya me pasé en el tiempo, me van a retar los profesores que vienen después. Pero terminemos acá como resumen, entre comillas, como un resumen. Todo esto está interconectado. Hay una interconexión que tiene que por algo se llama globalización, que tiene que ver con, partamos por el color verde, lo interconectado. Acuérdense, los países más poderosos, los que controlan, son los que explotan las materias primas de los países más pequeños.
las materias primas son lo que se conoce como los medios de producción, en cierta forma, es decir, lo que sacamos de la tierra. Eso está interconectado mundialmente y se lo llevan los países más poderosos, más industrializados, que tiene que ver con la oferta y la demanda. Acuérdense de esos dos conceptos. La oferta es lo que yo ofrezco, la demanda es lo que yo compro, lo que yo demando en el fondo. Por lo tanto, lo que a lo que Chile le pagan por cobre va a depender si los países están comprando cobre o no. Si todos los países están comprando cobre, va a subir el precio del cobre y a Chile le va a ir genial. Si los demás países entran en recesión, por lo tanto no están comprando cobre, el precio va a bajar y va a entrar en crisis económica Chile. Es desigual, vamos al color violeta, es desigual porque son, como estamos diciendo ahora, son los países poderosos los que dominan esta economía, son los que se especializaron tecnológicamente y nosotros como país subdesarrollado o en vías de desarrollo o del tercer mundo, que funcionan como sinónimos, nos quedamos en la etapa de la explotación de materias primas, pero no fuimos capaces de dar el paso siguiente, que es, y yo les decía, creo que la semana pasada, por ejemplo, la gran oportunidad que tuvimos ahora con el litio. El litio es uno de los principales componentes de las baterías de celulares, notebook, todo tipo de baterías que hoy utilizan los elementos modernos que utilizamos tienen como base el litio. Y tuvimos la gran oportunidad, nosotros hoy en día, siendo Chile, junto con Bolivia, uno de los países con más litio en el mundo, de explotar eso. Pero no explotar de ir con una pala y una carretilla a sacar litio al desierto y venderla en sacos como hacíamos con el salitre, sino que de crear industria en Chile, llamar capitales extranjeros, llamar a Nokia, llamar a Hewlett Packard, llamar a, qué sé yo, piensen a Brother, todas las marcas, a Samsung, a la misma de iPhone, ¿cómo se llama? Microsoft, etcétera. Llamar todas estas compañías que utilizan el litio para que se instalen en Chile y en Chile pongan su industria y transformen el litio acá en Chile en lo que ellos necesitan. Y desde Chile se le vende a los demás países. Tuvimos esa oportunidad, chiquillos, ahora, hace 5 años o menos. No. ¿Qué decidió Chile como Estado? Concesionar el litio, entregárselo a un privado y ese privado vende litio al extranjero y lo vende así, como producto inicial. Y él le cobra, en qué sé yo, 1.000 pesos por el saco, por los 10 kilos de litio, cuando con 10 kilos de litio transformado en batería se transforman en 100.000 pesos. Esa oportunidad de desarrollo la perdimos. ¿Y por qué la perdimos? Por una gran presión respecto a que no, po, Chile tiene que seguir siendo un país que haga materias primas y que no pueda desarrollarse. Es libre, sí, vamos por el lado bueno, es libre, y ahí viene el color celeste, es libre porque los mercados, ¿cierto?, transitan sin lugar a otros, nosotros mismos nos vemos beneficiados, chiquillos, nosotros mismos, o sea, cuántas cosas no tenemos en la casa que no podríamos tener si no es por la globalización. O sea, tenemos el microondas, el refrigerador, la cocina, el televisor LED o la pantalla plasma, eh, etcétera, que son productos totalmente extranjeros que llegan sin grandes barreras de aranceles, o sea, de impuestos, a un precio en que la mayoría de los chilenos puede comprarlo. Por lo tanto, hay una libertad en cuanto al consumo que, en cierto modo, o en gran modo es positiva, porque permite que el mundo esté conectado frente a esto. Y además es dinámico y cambiante. O sea, jamás vamos a poder predecir cómo esto va a seguir avanzando, chiquillos. Lo que era hace 10 años el tema de las tecnologías es muy distinto a lo que es ahora. Ahora, lo que era hace 20 años, o sea, olvídense, yo salí hace 20 años de la universidad y no sé, tener conexión de internet era de millonarios. En la universidad nomás yo tenía conexión a internet.
con suerte tenía celular, que estaban recién apareciendo en los años 2000 acá en Chile. Y ahora en 2020, o sea, ya tengo un celular que, no sé, un Samsung A70 y no sé cuánto, que la cuestión vuela y me permite ver todo y me saco fotos increíbles. Hace 20 años eso era imposible. O sea, avanza muy rápido esto. Y avanza tanto en lo cultural, en lo económico, en lo tecnológico, etcétera, que es lo que estamos viendo ahora. Eh, Chiquillos, esto es la globalización. Esto es la globalización a nivel global. Es como funciona hoy en día el mundo, lo que hemos visto en las últimas 3 clases. Y vamos a entrar ya a partir de la próxima clase a lo que tiene que ver cómo afecta directamente a Chile y sus regiones. Por eso aquí viene la pregunta.